Hola a todos. Esto es Beablack Translation, el canal de las novelas olvidadas. Continuemos con My Disciple Died Yet Again. Capítulo 41. No jugar con el discípulo conduce a la muerte. Es como si Zuyao hubiera encontrado una nueva fuente de entretenimiento, mientras seguía agrandándose y encogiéndose, agrandando y encogiendo cada parte de su cuerpo. Espera un minuto. ¿Por qué se sentía como un globo, volviéndose más grande donde quiera que soplaba? Finalmente, al darse cuenta de esta verdad, Zuyao se detuvo entre lágrimas. Al sentir la masa de aire en su cuerpo, en realidad descubrió que no solo no desapareció, sino que había signos de que estaba creciendo. Por lo tanto, trató de dispersar esa masa de aire, esparciéndola uniformemente por cada rincón de su cuerpo. Esto requirió más esfuerzo que mover una masa completa de aire, ya que tardó 2 horas en terminar de guiar el aire. Y su cuerpo ya se había convertido en la figura de una niña de 15 o 16 años. Al crecer en una sola noche, esto seguro que se sintió un poco fantástico. Inspeccionando cuidadosamente su nuevo cuerpo, el tamaño de cada parte de su cuerpo era muy normal. Los lugares que se suponía que debían ser hundidos, y los lugares que se suponía debían ser levantados. Departamento. Esto era ilógico. Zuyao inspeccionó en silencio el par de pequeños bollos sin desarrollar frente a su pecho, y de repente tuvo una idea. Dado que pudo controlar el tamaño de su cuerpo, ¿no significaba eso que podía reajustar algunos lugares que le faltaban? Cuando pensó en esto, Zuyao estaba un poco emocionada e inmediatamente controló la masa de aire, guiándola hacia su pecho, cantando en silencio. B, C, D, E, F. Sin embargo, no importa cómo guió la masa de energía, los pequeños bollos frente a su pecho todavía tenían principios y se mantuvieron en sus tamaños originales. No creía que no pudiera hacerlo y guió toda la masa de energía hacia su pecho. Al final, con un puff, volvió a ser una bola de masa. Genial, ahora ni siquiera tenía un par de bollos pequeños. El infierno. ¿Tiene que ser tan difícil hacer que mi pecho sea abundante? Zuyao solo pudo renunciar a su gran plan y, una vez más, reunió la masa de energía, volviendo a su figura anterior de adolescente. Tenía mucha curiosidad por su apariencia, ya que lanzó un arte de recolección de hielo y usó el reflejo en el hielo para mirar su propia cara. Parecía que su carita regordeta y pequeña finalmente había afilado los bordes y se había desarrollado en la buena dirección de una cara parecida a una semilla de calabaza. Sin embargo, todavía era posible ver rastros de sus antiguas mejillas abultadas, y sus ojos todavía se veían más bien iguales que antes, con párpados dobles. Una cara que se parecía un poco a la de una muñeca, más linda que la media, y que carecía del encanto femenino de una mujer madura. En general, no se la consideraba fea. Pero, sin saber si fue por las consecuencias de su cara de moño, toda su cara estaba tensamente rígida. Quería sonreír, solo para descubrir que solo podía hacer un arco extraño. No es bueno, no solo tenía el pecho plano, incluso le creció una cara de póker. Zuyao se dio cuenta de que, después de familiarizarse completamente con este cuerpo, la masa de aire en su cuerpo ya había desaparecido y ya no podía encontrar una sola bocanada de aire. Por lo tanto, solo pudo informar a su maestro sobre el incidente de su crecimiento en una sola noche. Sin embargo, su maestro parecía haberlo sabido antes de que ella se lo dijera, y no estaba demasiado sorprendido por su nueva apariencia. La expresión de Yuyan se volvió solemne, mientras miraba a su discípulo frente a él, cuya altura ya estaba en su pecho. Inicialmente, estaba preocupado de que hubiera efectos en tu cuerpo debido al rayo celestial, pero parece que ahora no hay problema. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Sin embargo, Yuyan se dio la vuelta y la llevó afuera. Con un movimiento de su mano, varias espadas espirituales volaron instantáneamente, aterrizando en algunas direcciones diferentes. Los interminables gritos de los grillos y los graznidos de los pájaros desaparecieron instantáneamente por completo, ya que se había formado una barrera de aislamiento. Usa todas tus fuerzas para lanzar tu movimiento más fuerte. Zuyao estaba un poco aturdido. Aunque no conocía sus intenciones, todavía hizo circular obedientemente toda la energía espiritual en su cuerpo y convocó a un Ebenfall. Un rayo de relámpago celestial cayó del cielo, golpeando directamente hacia el parche de hierba no muy lejos de ella. Sin embargo, el momento antes de que golpeara el suelo, fue disipado por la barrera. Zuyao estaba a punto de preguntar, pero, en el momento en que dio un paso, Gru rodó por el suelo. El infierno. ¿Por qué volvió a ser una niña?
Y ella ya no tenía esa masa de aire que se agranda y se encoge en su cuerpo, una nube de qué diablos corría sobre su cabeza. Como yo pensaba. Julian levantó tranquilamente la pequeña bola de masa del suelo y regresó a la cabaña. ¿Maestría? ¿Qué estaba pasando? Ella no podía entender nada. ¿Sabes por qué la gente normal tiene que tener un año completo antes de que sea posible realizar la prueba de sus venas espirituales? Julian levantó su pequeña mano gorda, ahuecó su muñeca e inspeccionó su cuerpo a través de su pulso. Zhu Yao negó con la cabeza. Las venas espirituales solo crecen después de que uno tiene un año. El tipo de venas espirituales que uno tiene está determinado desde el nacimiento y no se desarrolla otro día. Solo después de inspeccionar que estaba realmente bien y sana, finalmente retiró la mano. En cuanto a por qué las venas espirituales solo se pueden probar después de que uno tiene un año, es porque el cuerpo de un bebé es demasiado débil y básicamente es incapaz de contener la energía espiritual. Si uno tuviera que cultivarse a la fuerza antes de esa fecha, ese bebé morirá a causa de los meridianos cortados. La razón por la que solo irrumpió en la fundación a los 10 años, a pesar de que ingresó a la secta a los 3 años, fue por esta razón. Antes de los 10 años, su cuerpo básicamente era incapaz de soportar la presión de fundación. Pero estoy bien. Ella era una pequeña bola de masa saludable. Al principio, también estaba preocupado por este punto. Pero hoy, me di cuenta de que puedes cambiar libremente el tamaño de tu cuerpo. Julian le acarició la cabeza pensativamente. Este cuerpo tuyo, parece que, ha sido especialmente preparado para tu resurrección. Zhu Yao se sorprendió un poco y de repente tuvo la sensación de haber recibido una gran recompensa por subir de nivel. Entonces, ¿por qué volví ahora? Porque ese arte que echaste antes, ya había gastado toda tu energía espiritual. Una vez que tu energía espiritual se recupere, volverás a esa forma. Se sentía como si fuera Conan Edogawa. Entonces, ¿cuándo puedo volver a cambiar? Una vez que su energía espiritual se recupere durante 2 días, será suficiente. Maestría. Minnesota. La próxima vez, ¿podría terminar su explicación de una vez, en lugar de dar ejemplos? Claramente, podría haberle dicho directamente, ¿por qué tuvo que sacarla para lanzar ese rayo celestial? No puedes jugar así con tu discípulo. La expresión de Julian se tensó instantáneamente, desafortunadamente, debido a la cara fría que había mantenido durante tanto tiempo, básicamente no se podía ver. No imagines cosas, descansa temprano. Colocando tranquilamente a su discípula en la cama, cubriéndola tranquilamente con la manta, y luego, caminó tranquilamente hacia el otro lado de su habitación, abriendo tranquilamente el armario y sacando tranquilamente un paño de algodón blanco. Y preguntó con calma. ¿Quieres cambiar pañales? Cambia el de tu hermana. Desde que descubrió que su cuerpo podía crecer, hacerse más pequeño, más largo y más corto en momentos inciertos, Zhu Yao se comportó muy bien, esperando pacientemente a crecer. Había demasiados misterios rodeando su cuerpo, e incluso su maestro no los conocía, sin mencionar las palabras en su cadáver en ese entonces, y esa extraña barra de carga, que ni siquiera ella podía explicar claramente. En cierto modo sintió que había vislumbrado algún tipo de regla, pero después de pensarlo profundamente, sintió que era ilógico. Para no provocar problemas innecesarios, decidió esperar hasta que creciera por completo. Por lo menos, hasta el momento en que no haya mucha diferencia con su figura cuando su energía espiritual se agote. Hablando de eso, lo encontró divertidísimo. En ese entonces, seguía sintiendo que era demasiado mayor, y cuando entró en la secta, estaba rodeada de un montón de pequeños nabos. Y ahora, en realidad esperaba poder crecer más rápido. Antes de los 10 años, decidió no bajar de la montaña. Sin embargo, esta mañana, sintió la presión espiritual de Wang Shuzi. Esa presión espiritual vino de la dirección de la montaña principal. Fue a la vez precipitado y rápido, con una rabia asesina que incluso se podía sentir desde la montaña del bosque de Jade. Zhu Yao sintió que algo le debía haber pasado. Hace unos días, Xiaoyi formó su Azot Core, por lo que ya debería haber salido. Con su obsesión con Xiaoyi, ese pequeño cobarde no haría nada estúpido, ¿verdad? Al final, Zhu Yao decidió salir a buscar. Dejando la montaña del bosque de Jade, se dirigió hacia la dirección de donde se estaba dispersando la presión espiritual. Capítulo 42. Activación del modo historia de maquillaje. En el camino, se encontró con un buen número de personas, de 2 en 2 y de 3 en 3, como si se hubieran dispersado de algún lugar antes.
Sus rostros estaban llenos de emoción, como si hubiera sucedido algo que los emocionaba, y charlaban mientras caminaban. Esa batalla anterior fue realmente fascinante. Sí, como se esperaba del tío marcial señor Xiao, el discípulo sucesor personal de un soberano. En el momento en que atacó, la fuerza que mostró fue impactante. Creo que el oponente era demasiado débil, básicamente no pudo bloquear el ataque del tío marcial superior. Pero, después de todo, el cultivo de su oponente era un nivel más bajo, es normal que no pudiera enfrentarse a él. Pero el tío marcial mayor Xiao solo usó un solo ataque, y ganó con ese único ataque. E incluso escuché que actualmente, el tío marcial mayor ya ha comprendido su intención de espada. Acaba de formar su Azot Core, ya sabes. Pero, también escuché de los rumores, el tío marcial mayor fue una vez un discípulo de la secta exterior. ¿Y qué si es de la secta exterior? A medida que pasa el tiempo, el tío marcial superior podría incluso perseguir a esa persona en la montaña del bosque de Jade. Jaja. ¿Estás bien? Mira. Es el tío marcial superior Xiao, viene aquí. Zhu Yao ya había confirmado que la persona de la que estaban hablando era Xiao Yi, y no pudo evitar voltear la cabeza también y mirar. Pero con solo esta mirada, su corazón se detuvo, sus ojos se abrieron de repente, y es como si pudiera escuchar su mandíbula caer al suelo. Esa persona era Xiao Yi. Tenía la misma cara, tenía una figura similar e incluso el lunar en el costado de su cuello era exactamente el mismo. Pero, ¿por qué diablos había una palabra en su rostro? E incluso era negro y en negrita, la palabra era tan llamativa que solo le faltaba un recuadro. La palabra era, error. Diablos, e incluso está en inglés. ¿Y por qué había un enorme signo de exclamación amarillo flotando sobre su cabeza? E incluso parpadeaba constantemente, tratando de dar a conocer su presencia. Era como si incluso pudiera escuchar los sonidos de advertencia dududu. No. Definitivamente debe ser porque el método que usó para abrir los ojos era incorrecto. Después de parpadear innumerables veces con todas sus fuerzas, la palabra en su rostro, todavía no tenía signos de desaparecer. Esto no puede ser, definitivamente debe ser una ilusión. Zhu Yao agarró un paño de las manos de alguien a su lado y se frotó casualmente esa cara. Ese es mi trapo. La persona a su lado se tragó silenciosamente su última palabra. Froto, dub. Sin embargo, esa palabra negra y en negrita todavía aparecía deslumbrante en el rostro del objetivo. ¿Hay alguien que pueda darme una explicación de esto? La vecindad quedó instantáneamente en un estado de silencio, sin embargo, las varias practicantes de pie junto a Xiao Yi, estaban mirando con enojo a Zhu Yao que apareció de repente. ¿De dónde salió esta zorra? Si Zhu Yao mirara con atención, se daría cuenta de que entre estas practicantes, estaban Lin Lon y Suzy que ella conocía. Muchas gracias, hermana marcial Junior. Xiao Yi finalmente no pudo soportar más su acción de pelar la piel y detuvo sus manos. No estoy cansado en absoluto. Aunque no sabía quién era ella, seguía siendo alguien que se le acercó para limpiarle el sudor. Después de inspeccionarla por un momento, sus ojos brillaron instantáneamente. Aunque no se veía completamente desarrollada y su rostro estaba frío, todavía se veía especialmente linda, y sus mejillas, que tenían un poco de grasa de bebé, incluso estaban tentando a la gente a engullirla. De repente, una onda apareció en el corazón de Xiao Yi, y no pudo evitar revelar una sonrisa gentil. Me pregunto cómo debería dirigirme a esta hermana marcial Junior. Zhu Yao se sorprendió, mientras miraba esa sonrisa un poco exagerada de él, incluso la palabra error en su rostro estaba cambiando un poco. Casi no pudo evitar escupir agua con gas en su cara. Como si pudiera escuchar una voz a su lado. El jugador Xiao Yi usó la habilidad una sonrisa comprensiva contigo. X1. Daño recibido, señorita. Zhu Yao instantáneamente lo ignoró, en cambio, lentamente levantó la cabeza y miró hacia el signo de exclamación amarillo, que era incluso más grande que su cabeza sobre él. Si no podía quitar la palabra, se preguntaba si podría quitar ese signo de exclamación. De repente, sintió un poco de picazón en las manos. ¿Hermana Junior marcial? Al ver que ella no tuvo ninguna reacción, Xiao Yi esperó pacientemente por una vez, y la sonrisa en su rostro se volvió aún más suave. No tengas miedo, me pregunto de qué montaña eres discípulo. Solo entonces Zhu Yao recuperó sus sentidos. ¿Estaba enviando chispas eléctricas?
Al ver más y más practicantes enviando su intención asesina, entendió cuán amigable era la sonrisa que le estaba dando Xiaoyi. Sin embargo, realmente le resultó difícil desarrollar buenos sentimientos por una cara con la palabra error impresa en ella. Como personal técnico calificado, cuando vio esta palabra, su primer pensamiento fue de reprogramarlo, ¿de acuerdo? Bollo pequeño. Antes de que pudiera decir algo, de repente, una persona la interrumpió. Wang Shuzi de repente se acercó sin que ella se diera cuenta, y la estaba mirando a la cara estupefacto. De repente, como si hubiera pensado en algo, la jaló a su lado y miró a la defensiva hacia Xiaoyi al costado. ¿Qué planeas hacer ahora? Wang, sobrino marcial, lo has entendido mal. Simplemente le estaba dando mis saludos a esta hermana marcial menor. Wang Shuzi no dijo nada, simplemente dio un paso adelante, trató con más fuerza de proteger a Zhu Yao detrás de él y miró a la otra parte con frialdad. Xiaoyi no pudo pensar en nada momentáneamente, simplemente se dio la vuelta y se fue. La gente de los alrededores comenzó a dispersarse también de a dos y de a tres. Antes de irse, no se olvidaron de señalar a Wang Shuzi, como si estuvieran muy descontentos con su anterior acción irrespetuosa. Y parecía que Wang Shuzi se había acostumbrado, ya que no les importaba por completo. Simplemente tiró con fuerza de Zhu Yao detrás de él y se alejó rápidamente, dejando la montaña principal. Zhu Yao todavía estaba inmerso en la conmoción de poder reconocerla con una sola mirada. Cuando recuperó los sentidos, se dio cuenta de que ya había llegado a una casa de aspecto muy familiar. Esta era la residencia de Wang Shuzi, y ella había venido aquí antes. ¿Por qué estás aquí? En el momento en que entraron a la casa, la expresión de Wang Shuzi se hundió y la inspeccionó un poco con ansiedad. ¿Y, cómo, te volviste así? Zhu Yao se sorprendió por un momento. Si dijera que me has confundido con otra persona. Imposible. Su expresión instantáneamente se volvió un poco severa, como si estuviera infeliz por su deshonestidad, y extendió las manos para pellizcarle las mejillas. Incluso si el bollo ha crecido, sigues siendo un bollo. Date prisa y dime qué está pasando. Tu hermana es un moño. Ella apartó sus manos malvadas, salvando sus pequeñas mejillas. Odiaba esta cara de muñeca. Me veía así en primer lugar. Zhu Yao pensó por un momento y decidió no decirle la verdad por ahora. Entonces en ese entonces, ¿lo estabas? Cuando la vio hace 2 días, ella todavía era un bebé que ni siquiera tenía un año, entonces, ¿cómo se convirtió en una adolescente de 15 a 16 años hoy? En el pasado, me sorprendió un tipo de arte místico muy traicionero. Ella activó su modo de historia de maquillaje. Las personas que se ven impresionadas con este arte místico, su edad se volverá cada vez más joven, hasta que desaparezcan. Afortunadamente, me encontré con el maestro y me trajo de regreso porque se compadecía de mí. Shifu me dijo que este era un arte místico que se había perdido durante mucho tiempo, y que él solo había oído hablar de él hace mucho tiempo. Solo hasta hace poco, el maestro finalmente encontró una manera de disiparlo. En realidad. Sin embargo, Wang Shuzi todavía estaba un poco escéptico y la miró con sospecha. Por supuesto que es verdad. De lo contrario, incluso si pudiera convertirme en un adulto, mi personalidad habría sido la de un niño. ¿De qué otra manera puedo hablar contigo libremente? Cuanto más lo inventaba, más lógico sonaba. Para decirte la verdad, mi edad real es casi la misma que la tuya. Es solo que, el arte místico aún no se ha disipado por completo, por lo que actualmente me veo así. Capítulo 43. Deshaciendo el nudo en el corazón de uno. Estás mintiendo. Las cejas de Wang Shuzi se arquearon levemente. Entonces, según lo que dijiste, ¿cómo te impresionó ese extraño arte místico? ¿Y quién fue el que lo hizo? Y actualmente estás en el nivel de cultivación de un paragón de la fundación, se podría ver que eras un practicante en el pasado. Entonces, antes de que te golpearan con el arte místico, ¿dónde entrenaste? ¿Por qué el pequeño debilucho de repente se volvió tan afilado? No puedo decirte. ¿Por qué? Porque, si iba a actuar, entonces tendría que actuar hasta el final, decir la mitad de la verdad real era la esencia detrás de una historia falsa. Zhu Yao parpadeó y trató de distinguir una mirada impotente y preocupada. No deseo que te arrastren en esto. Si supiera demasiado, me temo que podría traerse problemas. Como era de esperar, Wang Shuzi se sorprendió, y sus ojos instantáneamente se volvieron más suaves por un poco. Como si hubiera vuelto a pensar en algo, alargó la mano y le acarició la cabeza. Como pensaba, ustedes dos son muy parecidos. ¿Similar? ¿Con quién?
¿Esa hermana marcial mayor que criaste antes? Zhu Yao continuó actuando. Wang Shuzi dejó escapar un ligero suspiro, como si no estuviera dispuesto a volver a mencionar ese tema. Muy bien, incluso si el arte místico de tu cuerpo se ha disipado, no deberías correr de un lado a otro. Especialmente con Xiaoyi, no debes contactar fácilmente con él, ¿entiendes? ¿Por qué? Sin preguntas. Wang Shuzi no explicó, simplemente tiró de su mano y se dirigió afuera. Te devolveré a la montaña del bosque de Jade. Recuerda no dejar la montaña tan fácilmente en el futuro. Zhu Yao no pudo evitar poner los ojos en blanco. La razón por la que salí fue porque tú, mocoso apestoso. Pero al ver que él estaba bien, ella ya no estaba preocupada. Sin embargo, incluso si estaba bien ahora, no significaba que tendría tanta suerte en el futuro. Después de regresar a la montaña del bosque de Jade, no pudo evitar detenerse en Wang Shuzi, que estaba a punto de girar e irse. Antes, peleaste con Xiaoyi en el campo de práctica. Wang Shuzi se quedó en silencio por un momento, antes de asentir con la cabeza. Zhu Yao no pudo evitar dejar escapar un suspiro. ¿Crees que, con tu nivel de cultivo, puedes vencerlo? Wang Shuzi apretó los puños junto a él y apretó los dientes con odio. ¡No! Entonces, ¿fuiste a pelear con él, fue simplemente para buscar tu propia muerte? ¿Este chico también es tan serio en cortejar su muerte? ¿Qué sabes? Su rostro instantáneamente se volvió pálido, lleno de la intolerancia de sus pensamientos siendo acertados, y sus emociones repentinamente comenzaron a estallar. ¿Qué se siente al ver personalmente a la persona más importante morir frente a usted? En aquel entonces, si Xiaoyi no hubiera dudado, si no hubiera dudado. Entonces, ¿qué hay de ti? Zhu Yao se recordó a sí misma que no debía ser bondadosa, tenía que decir algo que era aún más duro. Cuando vio a Wang Shuzi por primera vez después de su regreso, supo que su muerte era el nudo más grande en su corazón. Por lo tanto, estaba atrapado en el cuello de botella de la Fundación Paragon y no había progresado. Si continuara cavilando sobre esto, entonces este nudo definitivamente se convertiría en un demonio en su corazón y destruiría sus perspectivas de cultivo de la deidad al final. Y la mejor manera de deshacer este nudo era romperlo primero. Dijiste que fue por la vacilación de Xiaoyi, que llevó a la muerte de tu persona más importante. Dado que ella era tu persona más importante, ¿por qué tuviste que depender de otra persona para salvarla? ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba manteniendo la formación de espada en ese entonces. Su respiración era un poco inestable y sus ojos comenzaron a verse borrosos. Entonces estás diciendo que básicamente no tenías fuerzas de sobra para salvarla. Y ni siquiera pudiste salvarla tú mismo, entonces, ¿qué derecho tenías para impulsar el papel de salvarla a otros? ¿O estás diciendo que no querías salvarla en primer lugar? No, quería salvarla. Pero no tienes la capacidad para hacerlo. Así que ni siquiera puedes salvarla. Y, Shuzi, al final, ¿odias a Xiaoyi por no actuar a tiempo, o te odias a ti mismo por no poder salvarla? Wang Shuzi se quedó clavado en el suelo, como si de repente hubiera entendido algo, la desesperación apareció en su rostro. Sin embargo, no tuvo más remedio que ser firme y decidida. A quien odias siempre has sido a ti mismo, ¿no es así? Wang Shuzi se desanimó por completo, sus labios se movieron ligeramente, revelando una expresión que no se podía distinguir. ¿Qué más puedo hacer? Aparte de sentir remordimiento, ¿qué más puedo hacer? ¿Estás planeando mantener el remordimiento así durante toda tu vida? Si estás dispuesto a caer en la depravación, a mí tampoco me importa. Sin embargo, la persona que murió por ti, ¿cómo se sentiría al respecto? ¿Crees que ella deseará verte continuar así? Wang Shuzi negó con la cabeza con fuerza. Zhu Yao le dio una palmada en el hombro. Ya que crees que no pudiste salvarla porque tu cultivo fue insuficiente, entonces, entrena para llegar a un reino que te permita salvar a la gente, bastardo. Wang Shuzi no respondió, sus ojos aún se veían un poco borrosos, sin embargo, finalmente había comenzado a reflexionar sobre los suyos. Arrastrando sus pesados pies, regresó. Zhu Yao suspiró profundamente. Ella ya había dicho lo que necesitaba, después de todo, es necesario darle tiempo para pensarlo por su cuenta. Por lo menos, mientras él lo piensa detenidamente, ella no tiene que preocuparse de que él corra hacia Xiaoyi y busque su propia muerte nuevamente. Las cosas extrañas que sucedían en Xiaoyi estaban aumentando, y ella tampoco sabía por qué estaban sucediendo.
El extraño error en su rostro, y ese signo de exclamación fresco y claro sobre su cabeza, nadie más podía ver a ninguno de ellos. ¿Le estaba dando una pista o algo así? Comenzaba a sentir que su resurrección después de cruzar a este mundo no era tan simple como parecía en la superficie, e incluso estaba estrechamente relacionada con Xiaoyi. Zhu Yao tuvo un sueño, sin embargo, tampoco se sintió como su propio sueño. Porque, en el sueño, ella personalmente fue testigo de la vida de otra persona, y esa persona era incluso la que le estaba dando un terrible dolor de cabeza. Xiaoyi. Desde que era joven, Xiaoyi era huérfano. No tenía un trasfondo sorprendentemente complicado, y era simplemente un niño que fue abandonado casualmente por su familia debido a una hambruna. Era como todos los mendigos, usaba todos los medios posibles para vivir y había hecho muchas cosas solapadas. Sin embargo, también había sufrido innumerables miradas frías y había sido rechazado muchas veces. Incluso por un solo bocado de arroz, lucharía con un perro salvaje por él. Esto duró hasta que tenía 10 años, cuando fue acogido como discípulo y llevado a la secta Ancient Hill. Fue aceptado como discípulo del maestro de secta y al principio se lo tuvo en alta estima. Sin embargo, debido a que ofendió al discípulo de la secta interior, el pequeño y gordo Zhao, su cultivo quedó paralizado y fue expulsado de la secta interior. Sin embargo, esto lo salvó, ya que cuando estaba en la secta exterior, fue castigado vigilando el antiguo pabellón norte. Lo que se colocó en el antiguo pabellón norte fueron los restos del refinamiento de armas en la secta, y debido a una fatídica coincidencia, obtuvo un trozo de material de desecho muy extraño. En un momento de diversión, se lo puso, sin embargo, debido a que sufrió una lesión en cierto incidente, su sangre goteó sobre ese trozo de chatarra y se dio cuenta de que en realidad era el espíritu de metal. Desde que se formaron el cielo y la tierra, entre el cielo y la tierra, el espíritu de metal fue la forma más pura de energía espiritual de metal que convergió en un espíritu. El espíritu de metal solo había ganado sensibilidad, sin embargo, debido a que hizo contacto con su sangre, inmediatamente lo tomó como su maestro. Y, dicho sea de paso, también tenía la vena del espíritu metálico. El espíritu de metal, el espíritu al que convergió la energía espiritual, tenía el poder de administrar toda la energía espiritual de metal en el mundo, por lo que poseer el espíritu de metal era igual a poseer la energía espiritual de metal del mundo entero. Y, el Metal Spirit Vein fue el Spirit Vein más firme de los 5 Spirit Veins, tuvo un efecto muy importante en el control de armas y en el uso de técnicas de espada. Por lo tanto, debido a los efectos del espíritu de metal, instantáneamente activó el truco del protagonista, su cultivo mejoró a pasos agigantados y arruinó su fundación en 4 años. Escondió su cultivo, participó en el torneo intersecta e incluso obtuvo el primer lugar, lo que lo llevó a ser tomado como el discípulo sucesor personal del soberano Fengyi. Capítulo 44. El truco del protagonista te está engañando. Bajo la guía de un maestro famoso, como si hubiera activado un truco, el cultivo de Xiaoyi aumentó rápidamente. Aunque en medio de ella, hubo unas cuantas personas imprudentes que vinieron a buscar problemas, todas estaban oprimidas por su fuerza, y sin querer, se ganó el corazón de muchas chicas. En las últimas etapas de su vida, logró hazañas aún más impresionantes, como luchar contra practicantes herejes, matar demonios y conquistar reinos secretos. Cada vez, cuando parecía estar en una gran desventaja, siempre cambiaba el rumbo, ya sea al despertar repentinamente alguna habilidad única, y luego, con un fuerte rugido, eliminando a la parte opuesta en nombre de la luna, o, al hacer que ciertas chicas que no podrían vivir sin él, extiendan su mano amiga en el último momento. Y debido a estas experiencias, al final, incluso sin querer reunió a los 5 espíritus sensibles de metal, madera, agua, fuego y tierra, y convocó a Shenlong. Oh, eso está mal. Ascendió con éxito. Incluso derrotó a esos genios con venas espirituales mutadas, incluida la vena espiritual relámpago, de un solo golpe, convirtiéndose en la primera persona en el mundo de la cultivación en ascender en solo 2000 años. Aquellas personas que iban a cultivarse en el futuro, solo podían mirar hacia arriba a sus nalgas. Cuando Zhu Yao vio las últimas etapas, no pudo evitar replicar a este sueño suyo. El Xiaoyi en este sueño todavía era bastante inspirador en las primeras etapas, elevando su cultivo y caminando por el camino hacia la cima de la vida. Sin embargo, en las etapas posteriores, cambió por completo, de trabajar duro en su cultivo, se convirtió en él trabajando duro para coquetear con las chicas. Mientras la chica tuviera una relación con él, siempre terminaría cayendo debajo de su túnica.
Xiaoyi incluso comenzó a entrar en modo harén. Princesa del mundo demonio, reina del reino humano, hermanas marciales de la misma secta, las flores silvestres a lo largo del camino, de todos modos, mientras las chicas lo vieran, obtendrían algún tipo de enfermedad como si tuvieran no he visto a un hombre durante miles de años, y se aferraría a él incluso si tuvieran que morir. E incluso fueron capaces de llevarse bien en armonía, todos se sentirían extremadamente incómodos si no lo amaran. Y, su definición del amor fue, si me amas, dame N-Play. Diablos, esto fue simplemente un milagro. Entre ellos, incluso se incluyó a ese demigod sovereign maestro suyo. Cuando Zuyao vio esto, sintió ganas de llamar a esto una película de muerte cerebral. Al final, obviamente, Xiaoyi formó un harén gigantesco. Y, cuando este Xiaoyi era un semidios en etapa tardía, se quedó especialmente en el mundo de la cultivación durante 1000 años, todo por el simple hecho de esperar a que unas pocas docenas de sus chicas favoritas ascendieran juntas. En cuanto a las cosas que sucedieron después de su ascensión, Zuyao no pudo verlas. Ella pensó que el paisaje onírico terminaría aquí, sin embargo, el paisaje frente a ella cambió, de ver los rayos de luz debido a las innumerables ascensiones, su visión regresó al mundo de la cultivación. Después de que el legendario Xiaoyi ascendió, el mundo de la cultivación no dio la bienvenida a una era de calma. Durante su ascensión, los 5 espíritus divinos que parecían trampas, lo siguieron también al reino superior. Con la pérdida del mundo de la cultivación de la administración de los 5 espíritus, la energía espiritual en el mundo continuó desapareciendo y no pudieron ser recolectadas. Las que tuvieron el impacto más obvio fueron todas las plantas espirituales. Sin la administración del espíritu de madera, los espíritus espirituales no pudieron recibir energía espiritual de madera y comenzaron a marchitarse. En menos de 100 años, incluso los materiales para la píldora para levantar el corazón más común ya no se pudieron encontrar en el mundo de la cultivación. Y para los practicantes, debido a que ya no podían absorber energía espiritual en sus cuerpos, olvidarse de la ascensión, su cultivación ya no podía elevarse. Sin embargo, el reino humano fue el más desafortunado. Debido a la pérdida de los 5 espíritus, el agua ya no podía hidratar nada, incluso las plantas normales se vieron afectadas, marchitándose hasta la muerte. El fuego ya no podía contrarrestar las bacterias, los mortales estaban infectados con enfermedades extrañas y un gran número de ellos murió. La tierra ya no tenía vida, el suelo ya no podía cultivar. La comida era innecesaria para los practicantes, sin embargo, sin comida, era un golpe fatal para los mortales. Por lo tanto, la hambruna era generalizada y el mundo estaba plagado de cadáveres. En tan solo un breve lapso de unos pocos miles de años, no se pudo ver ni un solo ser vivo en todo el mundo, y el mundo llegó a su fin. Cuando Zuyao vio las figuras cayendo una tras otra, y la tierra estéril donde uno ni siquiera podía ver una sola vida con una mirada desde lo alto, una fuerte sensación de dolor se apoderó de ella de repente y no podía respirar. Eso no provenía de sus propias emociones, sin embargo, la pesadez que podía detener la respiración, era como si fuera el último grito de este mundo en colapso. Se sentía cada vez más incómoda, y luego, cuando el paisaje frente a ella brilló repentinamente, ese sentimiento desapareció instantáneamente de nuevo. Se dio cuenta de que estaba sentada en su propia casa. No era esa cabaña natural en la montaña del bosque de Jade, más bien, era el pequeño apartamento de 70 y tantos metros cuadrados que trabajó duro durante unos años para comprar. Había regresado a la era moderna. Zuyao miró inexpresivamente todo lo que le era familiar frente a ella. Esta era su casa. Su habitación. Frente a ella estaba exactamente su propia computadora. E incluso la taza, que solo estaba impresa con una I, al lado de su computadora, era exactamente la misma. Ella fue un poco incapaz de reaccionar por un momento. El chat QQ en la pantalla de su computadora de repente parpadeó y vibró, era un mensaje que provenía de su colega Xiao Fan. Xiao Fan, jefe, el error que mencionaste la otra vez, ya se resolvió. Seguro que eres piadoso. ¿Cómo pudiste identificarlo? No importa si fue durante la beta cerrada o la alfa, ni una sola persona se había dado cuenta. Zuyao se sobresaltó por un momento, y luego, recordó de repente. ¿No era esto lo que le había dicho su colega antes de cruzar al otro mundo? En ese entonces, parecía haber estado discutiendo sobre el error recién descubierto en el nuevo juego de red desarrollado por su empresa.
Ese fue un error técnico considerablemente fatal, y era muy posible que, debido al diseño desequilibrado, pudiera causar que todo el sistema de juego estuviera en un estado de desequilibrio. Si un juego de este tipo se lanzara realmente, podría provocar una gran pérdida para la empresa y, obviamente, el juego también se cerraría. Sin embargo, ella no fue quien encontró este problema. Fue su viejo amigo, un jugador, quien lo encontró. Movió el mouse para encontrar la cuenta QQ de ese jugador en particular. Realm Spirit. Zhu Yao estuvo aturdido por un momento, sin embargo, se dio cuenta de que sus manos ya no estaban bajo su control y comenzó a escribirle algo. E incluso fueron las mismas palabras exactas que le dijo antes de cruzar al otro mundo. Departamento Técnico Zhu Yao. Gracias, el error que nos informó ya se ha solucionado. Me ayudaste una vez más. Realm Spirit. No hay problema. Solo señalé dónde estaba el problema. La persona real que pensó en la solución y se movió para arreglarla fue usted. Departamento Técnico Zhu Yao. Jaja, todavía tengo que agradecerte. Después de todo, he gastado mi sudor y mi sangre en este juego. Este juego fue creado con mis propias manos, y si colapsara debido a esto, me sentiría muy deprimido. Realm Spirit. ¿Estás muy preocupado por este mundo? Departamento Técnico Zhu Yao. Por supuesto. Es mi sangre y mi sudor después de todo. Realm Spirit. Yo también tengo un mundo y he encontrado algunos problemas. Departamento Técnico Zhu Yao. Oh. ¿Qué juego es? ¿Puedo ayudarte? Realm Spirit. ¿Estás dispuesto a ayudarme? Departamento Técnico Zhu Yao. Por supuesto, debemos ayudarnos mutuamente en momentos de necesidad. Sigo siendo un equipo técnico, después de todo. Arreglar uno o dos errores no es un problema en absoluto. Realm Spirit. Muy bien. Departamento Técnico Zhu Yao. Ah, claro, ¿qué tipo de juego es? ¿Qué tipo de problema ocurrió? Realm Spirit. Mi problema es... Antes de que Zhu Yao pudiera ver claramente cuál era el problema, un fuerte rayo de luz blanca la atravesó y Zhu Yao se despertó de repente. Ella miró a su alrededor un poco en blanco. Este lugar era la montaña del bosque de Jade. Ella todavía estaba en el mundo de la cultivación. Realm Spirit era alguien a quien conocía desde que entró en la carrera de videojuegos hace 5 años. Al principio, simplemente hizo algunos juegos de navegador web, y Realm Spirit fue su primer jugador. Con frecuencia daba opiniones pertinentes sobre sus juegos, y siempre acertaba en la marca. Por lo tanto, ella haría cambios basados en sus opiniones. Capítulo 45. El llamado modo de invencibilidad. Después de mucho tiempo, los dos se hicieron amigos. Cuando ella entraba en una empresa de juegos y se encargaba del soporte técnico de un juego en red a gran escala, él la seguía y entraba en el juego del que ella también estaba a cargo, y siempre le informaba instantáneamente las existencias de los errores en su juego, mientras que ella estaba a cargo de someterse a las correcciones. Ella siempre había pensado que era una figura enorme relacionada con los diseños de juegos, o un jugador profesional, y de ahí la competencia que demostró. Sin embargo, los dos siempre se habían contactado a través de la web y nunca antes se habían visto cara a cara. Ahora que lo recordaba, estaba llena de más preguntas. Por ejemplo, una vez lo había instado a unirse a la empresa y trabajar con ella en soporte técnico. Sin embargo, en realidad rechazó la invitación, y la razón por la que dio fue que no pudo. No es que no lo pensara, ni que no quisiera, simplemente no podía hacerlo. Y el momento en que cruzó al otro mundo, pareció ser el momento después de que accedió a ayudarlo a arreglar los errores, y luego, ya se había encontrado en ese pequeño pueblo. Ella no pudo evitar sospechar, si él era un individuo supremo en este mundo, quien la había llevado a este mundo para arreglar un error. Y las cosas que estaban sucediendo en Xiaoyi, claramente le decían, que él era ese error. Reflexionó profundamente por un momento. Aunque ese sueño fue indignante, los escenarios que sucedieron en el frente, fueron exactamente las mismas cosas que sucedieron en Xiaoyi. Si su suposición era correcta, en la actualidad, no debería estar simplemente en las primeras etapas de Azot, sino que debería ser un practicante de Azot en la última etapa, y pronto se convertiría en un paragón. Ella era solo una practicante de la etapa de la fundación, ¿cómo iba a pelear con él? Zhu Yao se sintió completamente terrible. ¿Qué podría ser más deprimente que descubrir que se había convertido en el partido contrario después de transportarse a otro mundo? Espera un minuto. En ese sueño suyo, parecía no haberse visto a sí misma en absoluto.
Como si ella no existiera en absoluto en primer lugar. Incluso el maestro y Wang Shuzi no estaban presentes. Sin embargo, ella claramente existía e incluso se puso en contacto con Xiaoyi. Entonces, ¿podría pensar que su apariencia fue en realidad solo un accidente? Después de reflexionar por un momento, si ella no hubiera existido, el Dr. Wang no habría enviado a Wang Shuzi a la selección de discípulos de la deidad y, naturalmente, no habría ido a la secta de la colina antigua. Y debido a que su maestro no pudo aceptar a un discípulo con Lightning Spirit Vein sin importar que, no tuvo más remedio que ascender y, por lo tanto, naturalmente, no aparecería en el mundo de la cultivación. Debido al efecto mariposa causado por su apariencia, se produjeron estos cambios. Cuando pensó en esto, sintió que estaba realmente increíble, culo. Al final, Xiaoyi todavía obtuvo el espíritu de metal. Zhu Yao instantáneamente sintió que le dolía la cabeza. Si Xiaoyi era un error, entonces ¿qué era ella? ¿Un maestro del juego? Ah. Ella era solo un equipo de desarrollo de juegos. Está bien si tuviera que corregir errores regulares en un juego, pero ¿cómo diablos podría arreglar el error en este mundo? Incluso si ella fuera una maestra de juegos, al menos, hay algunos privilegios de juego, ¿verdad? Por ejemplo, invencibilidad o algo similar. De repente recordó esa extraña resurrección, donde vio la notificación de regresar al punto de resurrección después de su muerte. Ella no podría ser capaz de resucitar infinitamente, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el sentido de tal privilegio? No puedo vencerlo, así que tengo que dejar que me vea morir. Diablos, no quiero un modo de invencibilidad en absoluto. Ah. Zhu Yao, que se dio cuenta de la verdad, estuvo deprimido durante 3 días enteros. Ella reflexionó en silencio sobre su destino de tener que ir contra el protagonista que había activado su trampa, y se recuperó después de 3 días. Siempre había sido una mujer buena y optimista, creyendo que nunca podría haber un umbral infranqueable en la vida. Como dice el refrán, siempre que muevas bien el pico, nunca habrá un muro que no puedas cavar. Entonces, ¿y si él fuera el protagonista? Después de todo, era una maestra del juego que había activado su modo de invencibilidad, aunque no lo quería. Resumiendo, las cucharas doradas más grandes de Xiaoyi, eran los 5 tipos de espíritus, y con la desaparición de estos 5 espíritus, hizo que el mundo colapsara. Actualmente, Xiaoyi ya tenía el espíritu de metal en sus manos, entonces, definitivamente no debe poseer los 4 restantes. Maestro, en 10 años, es el período de tiempo en el que se abre el reino secreto Tasyoluk, ¿no es así? Yulian la miró con un poco de extrañeza. El reino secreto de Tasyoluk se abre una vez cada 500 años, ese momento se acerca. Este discípulo suyo siempre se había despreocupado de los asuntos extranjeros, ¿cómo sabía ella de esto? Por supuesto que ella lo sabría. Porque, Xiaoyi obtuvo el espíritu de madera en este reino secreto. Aunque se desconoce si se debe a sus venas espirituales, lo que Xiaoyi encontró por primera vez fue el espíritu de metal y el espíritu de madera que se correspondían con sus propias venas espirituales. Y fue por esto que formó con éxito su Azot Core. Maestro, yo también deseo ir a ese reino secreto. Yulian frunció el ceño. Tasyoluk era un espacio dimensional de semillas de mostaza que fue dejado por un individuo supremo desde la antigüedad. Se abriría una vez cada 500 años, y aunque había innumerables hierbas espirituales, medicina espiritual y varios tesoros misteriosos, el peligro también estaba muy extendido e incluso había bestias espirituales de 10º rango. No. Ese lugar es demasiado peligroso y todavía tienes que formar tu Azot Core. Solo los practicantes que tenían el nivel de cultivación en la etapa Azot pudieron ingresar. Los practicantes que estaban por debajo o por encima de la etapa Azot serían automáticamente rebotados por la formación en la entrada. Formaré mi Azot Core en 10 años. Zhu Yao confiaba mucho en su capacidad de comprensión. Yulian frunció aún más el ceño. Incluso si formas tu Azot Core, solo tendrás el cultivo de un practicante Azot en etapa temprana. Aunque hay muchas oportunidades en Tasyoluk, esto solo se puede discutir cuando tienes la capacidad de defenderte. Una vez también había entrado en ese reino secreto. En ese entonces, era un modelo Azot, e incluso con ese nivel de cultivo, todavía lo encontraba muy agotador por dentro. Incluso era simplemente el sector exterior, muchas bestias espirituales de 6º y 7º rango se reunieron allí, y cuanto más avanzaba hacia el núcleo, más peligroso era. Nunca había habido nadie que llegara al núcleo. Al menos, tenía que ser una modelo Azot antes de probarlo.
La próxima vez que se abra, el maestro no te detendrá. Maestro, debo irme. La próxima vez, ya no habrá una próxima vez. Porque, claramente sabía que, después de que Xiaoyi saque el espíritu de madera, todo el reino secreto colapsará y ya no habrá un Tasyoluk. Tengo mis propias razones, sin embargo, todavía es demasiado inconveniente decirle esto a alguien en este momento. Maestro, por favor conceda mi solicitud. Yuyan se quedó en silencio por un momento. Su estúpido discípulo rara vez le pedía algo tan en serio. Recordó que la última vez que ella le suplicó, fue que le diera al apestoso mocoso de Cimo un artefacto místico defensivo. Él no lo permitió, y al final, ella nunca regresó. De repente se sintió un poco preocupado. ¿No regresaría de nuevo si él rechazara su pedido esta vez? Zhu Yao esperó en silencio, sin embargo, su corazón estaba decidido. No importaba si él la permitía o no, ella seguiría yendo. A lo sumo, podría colarse en el lugar. Después de un tiempo, Yuyan se puso de pie y parecía estar sacando algo de su anillo de almacenamiento. Un momento después, su mano estaba agarrando un relámpago púrpura que todavía estaba parpadeando y haciendo ruidos atronadores. ¿Cómo diablos se quedó con algo como esto? Zhu Yao lo miró estupefacto. Maestro, ¿qué estás haciendo? Incluso si estaba enojado, no debería agarrarse a un rayo y golpearla con él, ¿verdad? Sígueme. Yuyan le indicó que lo alcanzara, y con un giro de su cuerpo, se dirigió hacia la dirección del lago frío en la cima de la montaña. De pie junto al lago frío, Yuyan agitó la mano y lanzó un agua que separaba a Mystikar. El lago, que todavía emitía un escalofrío muy frío, de repente, como si lo hubieran cortado, se abrió en dos mitades. Y, el lago que carecía del cuerpo de agua, estaba completamente oscuro, ya que el fondo del lago era demasiado profundo para ser visto. Sin embargo, Yuyan no se detuvo y caminó directamente por el pasillo abierto por las aguas separadas. Solo entonces Zhu Yao se dio cuenta de que había capas de escaleras al lado del lago, que se extendían hacia abajo hasta el fondo del lago, y el maestro estaba bajando esas escaleras. Zhu Yao no dudó y rápidamente lo siguió. Capítulo 46. El truco del protagonista prometido. Cuanto más se adentraban, más oscuro se volvía, y parecía como si no hubiera luz en el lugar. Y llegó al punto en que ni siquiera había un poco de luz de los alrededores, y solo el rayo púrpura en las manos de Yuyan parpadeaba con ruidos crepitantes. Zhu Yao no pudo evitar agarrarse a la esquina de la ropa de la persona frente a ella, ya que tenía miedo de pisar el aire vacío y hacer un gran resbalón. Sería demasiado embarazoso. Yuyan, a quien agarraron, se sobresaltó por un momento. Pensando que la persona detrás de él era su propio estúpido discípulo, no la detuvo y continuó derribándola. Sin saber cuánto tiempo habían caminado, Zhu Yao sintió una luz blanca parpadeando justo frente a ella, y luego, como si una cortina negra se hubiera abierto de repente, su entorno comenzó a iluminarse. Esta era una espaciosa habitación de piedra. Solo se colocó una alfombra de oración en el centro, y no había otros muebles en los alrededores. Parecía una residencia de cueva de entrenamiento regular, sin embargo, los alrededores estaban llenos de energía espiritual relámpago, dejándola sentirse especialmente cómoda. Yuyan caminó hacia el centro de la habitación de piedra, levantó la mano y lanzó el rayo púrpura al aire. Solo entonces Zhu Yao se dio cuenta de que, sobre ella, había en realidad una enorme piscina de agua flotante. La vista completa del lago se podía ver claramente desde aquí, e incluso podía ver débilmente el paisaje en las orillas del lago. Estaban debajo del lago. Esto desafiaba el principio de gravedad, lo que la hacía sentirse extremadamente asombrada. Maestro, ¿por qué no está cayendo el agua? Ella era como un patán de campo, apuntando al techo. Muy naturalmente, recibió los ojos en blanco de su maestro. Formación. Como se esperaba de su estúpido discípulo. Este lugar es donde tu maestro suele entrenar. En estos pocos años, puedes usar este lugar para formar tu Azot Core. Así que su maestro solía usar este lugar para entrenar. No es de extrañar por qué desaparecía con frecuencia. Yuyan miró ese rayo púrpura que ya había fijado en el aire de arriba. Este es el 9 rayos celestiales, puedes guiar la energía espiritual del rayo que necesitas. 9 rayos celestiales, ¿no fue el rayo de la tribulación de la ascensión? El maestro podría incluso capturar rayos también. Zhu Yao lo sintió por un momento y, de hecho, la energía espiritual del rayo circundante se había vuelto más densa.
Obedientemente sentada en el centro de la formación, se sentó en posición de loto y comenzó a meditar. Usando el método para guiar la energía espiritual en su cuerpo que aprendió antes, lentamente permitió que la energía espiritual del rayo entrara en su cuerpo. Debido a que tuvo la experiencia anterior, ya no sintió el dolor que tenía cuando la energía espiritual se volvió loca la otra vez, y todo su cuerpo simplemente se sintió cómodo. Julian observó a un lado por un momento, y solo se sintió cómodo después de darse cuenta de que no le estaba ocurriendo nada anormal a su discípulo. Después de reflexionar por un momento, sacó algunos relámpagos más que eran exactamente los mismos que el anterior, los fijó en el aire, antes de irse sin ninguna preocupación. Los 9 rayos celestiales eran de hecho el rayo de la tribulación de la ascensión, por lo que la cantidad de energía espiritual del rayo contenida en él también era la más grande. Por lo general, no se podía ver fácilmente, y estos rayos fueron algo que capturó por casualidad de las tierras abisales. Su discípula solo tuvo que guiar la energía espiritual en su cuerpo para hacer que la energía espiritual se volviera loca. Estos rayos, ya no requerían absorber ninguna otra energía espiritual de relámpagos, por lo que eran los adecuados para ayudar a su discípulo en su cultivo. Con este único período de meditación, Zhu Yao había meditado durante 2 años. Cuando se despertó, su cuerpo ya había acumulado una capa de polvo. Con solo una palmadita casual, provocó una tormenta de arena a pequeña escala, ahogándola, y no pudo evitar toser unas cuantas veces. Cuando estaba a punto de levantar la mano y lanzar el arte de eliminación de suciedad, miró el agua clara sobre ella y decidió salir para lavarse. Aunque Dirt Removaler era conveniente, como alguien que estaba acostumbrado a bañarse, todavía sentía que no estaba lo suficientemente limpia después de usarlo. Esto probablemente también podría ser una forma de trastorno psicológico de la limpieza en otro sentido. En el momento en que dejó el fondo del lago, vio un trozo de hoja de loto que se colocaba junto al lago. En la hoja, había un conjunto de ropa cuidadosamente arreglado, y mirando el estilo y el tamaño, debería ser de ella. Instantáneamente se dio cuenta de quién lo colocó aquí. Como era de esperar, el maestro era su pequeña chaqueta cariñosa, sus habilidades para la vida estaban al máximo, y ella le dio un gran pulgar hacia arriba. Recogió la ropa y se dio cuenta, además de la ropa, que también había una botella de bolitas. El maestro siempre la había disuadido de comer píldoras medicinales para cultivar su cultivo, entonces, ¿por qué colocaría una botella de píldoras aquí? Con curiosidad, vertió parte del contenido y se dio cuenta de que en realidad eran caramelos. El infierno. Solo su cuerpo se transformaría en el de un niño, en realidad no es un niño, ¿de acuerdo? ¿Qué punto estaba tratando de conseguir colocando caramelos aquí? Zhu Yao derramó un montón de ellos y se los metió en la boca con ira, haciendo sonidos de cuchi cuchi mientras masticaba. El sabor es bastante bueno. Se quitó las migajas de caramelos que tenía en las manos, se desnudó por completo y se zambulló en el lago. Este era un lago frío, por lo que el agua estaba muy fría en primer lugar, sin embargo, para los practicantes, la temperatura era la adecuada. Zhu Yao limpió el polvo de su cuerpo y no pudo evitar comenzar a inspeccionar este lago frío. En realidad, este lago frío era bastante grande. Tampoco se sabe cuánto más grande era en comparación con las piscinas modernas. El lago también era profundo, y era básicamente imposible ver el fondo del lago desde arriba. Sin embargo, místicamente, la sala de piedra de abajo podía ver claramente lo que estaba sucediendo en la parte superior. Era bueno que actualmente no hubiera nadie en el lago del fondo. Espera un minuto. Parecía haber venido aquí con frecuencia para bañarse en el pasado, y siempre estaba completamente desnuda, mientras que debajo de ella estaba la habitación de piedra que su maestro solía entrenar, entonces eso no significaba que ella... El infierno. De repente, todo su cuerpo se sintió extremadamente incómodo. Maestro, hablemos de la vida. Sin embargo, cuando recordó que cuando era niña, él ya la había bañado innumerables veces, y ella siempre estaba completamente desnuda, de repente, ya no se sentía tan incómoda. Como era de esperar, ya no le quedaba ninguna moral de la que hablar. Esa moral suya ya había sido borrada, y ya estaba acostumbrada a eso. Zhu Yao se bañó durante casi 1 hora, antes de salir del agua. Después de cambiarse a la ropa en la orilla del lago, metiéndose otro montón de dulces en su boca, estaba a punto de regresar al entrenamiento, solo para sentir repentinamente una perturbación de energía espiritual en la montaña de la espada. Y este poder espiritual era muy familiar, era de Wang Shuzi.
Zhu Yao estaba un poco preocupada, sin embargo, se dio cuenta de que un montón de nubes oscuras se reunieron repentinamente en el cielo sobre la montaña de la espada, y ni un momento después, el cielo sobre eso ya se había oscurecido. Esas eran nubes de tribulación, el pequeño debilucho estaba a punto de formar su núcleo Azot. Ella estaba un poco sorprendida, sin embargo, inmediatamente después, se sintió aliviada. Habían pasado tantos años, con su talento, debería haber formado su Azot Core mucho antes. Sin embargo, debido a su propia muerte, el nudo en su corazón no se resolvió, lo que provocó que su cultivo se estancara. Actualmente, parecía que sus palabras anteriores todavía eran útiles. Lo había pensado detenidamente. Las nubes de tribulación Azot de Wang Shuzi no eran tan exageradas como las de Xiaoyi, las nubes de tribulación tampoco cubrían todo el cielo. No había tierra cubierta en completa oscuridad, ni arenas voladoras ni rocas. Simplemente siguió las regulaciones y cubrió solo una pequeña parte del cielo sobre la montaña de la espada, y el rayo celestial que cayó fue exactamente 81 veces, ni más, ni menos, ni hubo un descarado rayo de tribulación corriendo hacia ella. Por supuesto, no hubo ningún fenómeno especial en el cielo, una vez que las nubes de tribulación terminaron de golpear, rápidamente terminaron el día y se dispersaron completa y limpiamente. Zhu Yao esperó un momento, solo después de sentir una vez más el poder espiritual de Wang Shuzi, finalmente se sintió cómoda. Parecía que se había abierto paso y había elevado con éxito su cultivo. Después de todo, él era un niño que ella personalmente había visto crecer. Zhu Yao se sintió un poco satisfecha en su corazón. Y luego, sus pensamientos instantáneamente dieron un giro, ella todavía era una practicante de la etapa de la fundación, y ni siquiera tenía un rastro de formar su Azot Core. Al instante se sintió extremadamente terrible. Una buena comparación con esto fue que, cuando era joven, su maestra había asignado a los estudiantes en pequeños grupos de ayuda de dos, uno con buenos resultados y el otro con malos resultados. Inicialmente había sido uno de esos niños con buenos resultados, y ayudó de todo corazón al niño con malos resultados con sus estudios. Al final, cuando llegó el desliz de resultados, su puntuación fue en realidad más alta que la de ella. Se sentía extremadamente terrible y apenas podía contenerlo. Diablos, ¿qué pasó con la trampa prometida para el protagonista que está aquí para salvar el mundo? Capítulo 47. El núcleo redondo de Azot. Al regresar a la habitación de piedra, Zhu Yao trabajó aún más duro en su cultivo, y constantemente absorbió la energía espiritual de los rayos púrpuras de arriba, mientras que esos rayos púrpuras también comenzaron a desaparecer lentamente. Cuando dos rayos se dispersaron por completo, Zhu Yao finalmente sintió ese dolor familiar. Sin embargo, formar su Azot Core fue diferente en comparación con la construcción de su fundación. La fundación solo requería romper las limitaciones de los tendones en el cuerpo de uno, y podría ser posible simplemente expandiendo la cantidad de energía espiritual absorbida. Sin embargo, Azot requería que la energía espiritual fuera comprimida y almacenada. Este proceso requería que uno fuera extremadamente cuidadoso, solo un pequeño error podía hacer que el cinabrio se hiciera añicos y el avance fracasaría. Zhu Yao miró internamente por un momento, se dio cuenta de que la energía espiritual del rayo ya se había llenado por completo, y comenzaron a precipitarse en todas direcciones. Si esto fuera para mantenerse al día, definitivamente destrozaría sus meridianos. No tuvo más remedio que soportar el terrible dolor y, de acuerdo con el método que le enseñó su maestro, dio lentamente la energía espiritual hacia su cinabrio y luego comprimió la energía espiritual del rayo. Sonaba simple, sin embargo, de hecho, controlarlo era extremadamente difícil. Después de todo, ella no era un compresor, y la energía espiritual nunca tuvo un cuerpo físico en primer lugar, entonces, ¿cómo podría disminuir de tamaño cuando ella quisiera? No importa cómo guió la energía espiritual con su voluntad, cuando la energía espiritual de un lado se suprime, el otro lado se hincha, es muy difícil de controlar. A menos que hubiera algún tipo de energía que pudiera evitar que la energía espiritual fluyera por todas partes y hacer que se reunieran en un punto. Zhu Yao reflexionó profundamente por un momento, y no sabía por qué, pero de repente pensó en las fuerzas centrífugas. Si una sustancia girara continuamente en la misma dirección, se reuniría en un punto. Es similar a remover agua en una taza en la misma dirección, formaría un remolino con un punto como centro. Si suprimiera la energía espiritual mientras gira en espiral con un punto en el centro, ¿podría rodar en una bola, como la de una bola de polvo?
Pensando en este método, inmediatamente hizo circular la energía espiritual en su cinabrio, y la movió constantemente en un método en espiral en una dirección específica a gran velocidad. Como era de esperar, en el centro de la espiral, la presión suprimió lentamente la energía espiritual en un punto. Ese punto era extremadamente pequeño, sin embargo, a medida que aumentaba la cantidad de energía espiritual que entraba, el punto comenzó a expandirse lentamente, desde un punto, se convirtió en el tamaño de un frijol. Sin embargo, la energía espiritual de su cuerpo ya se había agotado. No pudo evitar seguir absorbiendo rápidamente energía espiritual, una gran cantidad de energía espiritual entró en su cuerpo, sin embargo, fue absorbida instantáneamente en la espiral giratoria de su cinabrio, y el frijol se hizo cada vez más grande. Y los 5 rayos restantes en la habitación de piedra comenzaban a desaparecer a una velocidad que se podía ver a simple vista. Cuando entró Yuyan, vio desaparecer el relámpago final. Rápidamente sacó otros 3 tornillos y los arrojó hacia arriba, evitando por poco que volviera a ocurrir la violenta turbulencia de la energía espiritual. Se volvió para mirar a su discípulo en medio de la habitación. Era como si estuviera rodeada por una gran cantidad de partículas de energía espiritual relámpago, y esas partículas de energía espiritual relámpago parecían haber recibido una orden, dando vueltas a su alrededor en una determinada dirección. Aunque sabía que su discípulo tenía una afinidad extremadamente alta con la energía espiritual del rayo, esta era la primera vez que había visto partículas de energía espiritual tan obedientes como el rayo. Era como si estuvieran girando completamente de acuerdo con sus intenciones. Sin saber cuánto tiempo había pasado, solo cuando Zhu Yao sintió que el frijol en su cuerpo había crecido lentamente hasta el tamaño de una perla y ya no podía circular más energía espiritual, finalmente se detuvo. Se había formado el Azot Core. Solo entonces Zhu Yao finalmente exhaló un suspiro de alivio. Al abrir los ojos, vio a Yuyan, que tenía una expresión severa, sentada justo frente a ella. «Maestría, ¿estás aquí para ayudarme a proteger la formación?» «Minnesota». Yuyan respondió. Extendiendo su dedo, le dio unos golpecitos en el centro de la frente. «Relájate, déjame ver a tu Dantian». Un aire frío se precipitó directamente en su cinabrio, por reflejo, Zhu Yao había querido detenerlo, sin embargo, cuando escuchó sus palabras, se relajó una vez más. Yuyan inspeccionó su cinabrio y, como se esperaba, vio un núcleo redondo de color plateado flotando allí. Estaba lleno de energía espiritual y había indicios de chispas de relámpagos rodeando su vecindad. Cuando miró más de cerca, había incluso líneas de marcas púrpuras. Yuyan se sintió aún más extraño. En los Azot Cores habituales, rara vez habría una esfera tan redonda sin bordes por completo. Había que saber que reprimir la energía espiritual era algo agotador para la mente, que consumía energía y tiempo. Era imposible de lograr sin siquiera un ligero desliz. Por lo tanto, las formas de los Azot Cores de todos serían diferentes, pero en términos generales, todos tendrían abolladuras y bordes. Este Azot Cores que tenía su discípulo, no tiene ninguno. Yuyan retrajo su mano y miró a Zhu Yao por un momento. Empezaba a comprender a este discípulo de su cada vez menos. Maestro. ¿Cómo está? Aunque había formado su Azot Core, ella misma todavía no tenía ni idea de ello. Yuyan guardó silencio por un momento, antes de asentir con la cabeza. No está mal. Tu Azot Core está mucho más condensado que el de la gente normal. Al escuchar tal elogio de él, Zhu Yao entró por completo en su modo de presumir. Ja, sabía que soy increíble. Maestro, ¿viste que he formado mi Azot Core? ¿Hay alguna recompensa para mí? Zhu Yao extendió su mano y reveló una expresión que pedía elogios y recompensas. Yuyan se sorprendió por un momento. Al mirar sus ojos que estaban a punto de emitir estrellas, asintió casualmente. De hecho, debería recompensarla por formar su Azot Core, y casualmente sacó una botella y se la puso en la mano. Los ojos de Zhu Yao instantáneamente brillaron más, e inmediatamente abrió la tapa de la botella y miró dentro. Su anterior expresión emocionada, instantáneamente se oscureció por completo. Diablos, ¿por qué son caramelos? Levantando la cabeza, miró hacia cierto maestro que tenía una expresión tranquila. ¿Qué hacer? Tenía ganas de destruir a su amo. Maestro, Zhu Yao planeaba charlar con su maestro sobre el problema con respecto a sus métodos de educación, sin embargo, cuando se puso de pie, de repente pisó algo, y cayó al suelo.
Miró su cuerpo de manera extraña, y luego, de repente, se dio cuenta de que las mangas de su ropa y sus pantalones se habían agrandado. Infierno. ¿Por qué volví a ser un niño? Debido a que la formación de la Zod Core había gastado toda la energía espiritual de Zhu Yao en su cuerpo, regresó a la figura que se suponía que tenía, la figura de una niña de 7 años. Así es, pasó 7 años antes de que finalmente formara su Azod Core. La maestra dijo que acababa de formar su núcleo, cuando su reino se había estabilizado, la situación de convertirse en una niña como esta ya no sucedería. Después de formar su núcleo, habría una gran tribulación del rayo, solo tenía que salir de la habitación de piedra para sentirla, y la tribulación del rayo caería. Pero, en su situación actual, sería muy peligroso para ella irse, por lo tanto, el mejor plan era cargar primero su batería, sin esperar, restaurar su poder espiritual antes de salir de la habitación de piedra. Había una formación de aislamiento establecida aquí, por lo que temporalmente, la tribulación del rayo no la encontraría. Por lo tanto, no tuvo más remedio que continuar meditando y absorber energía espiritual. Levantó la cabeza y miró el último rayo púrpura que ya se había adelgazado una gran cantidad en el techo. Un poco en broma, Zhu Yao dijo esto. No te preocupes, te comeré más tarde. En el momento en que esas palabras cayeron, ese relámpago que había estado emitiendo luz silenciosamente, de repente tembló coquetamente, liberando ruidos crepitantes aún más fuertes. Se veía tan emocionado, era como si hubiera ingerido estimulantes. Zhu Yao se quedó un poco sin palabras. Nunca supo que estos rayos en realidad tenían características masoquistas, y estaría tan emocionada después de escuchar que serían devorados. Ese relámpago tembló aún más feliz, Zhu Yao decidió aumentar su ritmo y se lo comió apresuradamente. Después de pasar otro mediodía de esfuerzo, el poder espiritual de Zhu Yao finalmente se restauró y su cuerpo también se llenó de energía, había regresado a su figura de adolescente, sin embargo, aún tenía que absorber completamente ese rayo de relámpago. Voy. Zhu Yao agitó la mano y salió de la habitación de piedra. Ese relámpago, se estiró en una forma doblada y se sacudió hacia ella también, como si le estuviera diciendo adiós. La expresión de Zhu Yao se oscureció. ¿Podría ser que los relámpagos también pudieran convertirse en espíritus? Capítulo 48. El cultivo requiere exámenes de ingreso. Cuando salió, Yuyan ya la estaba esperando. Había establecido un par de formaciones en el espacio vacío junto al lago, lo que podría ayudarla a defenderse de la tribulación del rayo. Bajo las instrucciones de Yuyan, Zhu Yao se sentó en el centro de la formación. Todos los preparativos estaban listos, ahora, solo tenía que esperar a que cayera el rayo celestial. Zhu Yao respiró hondo, miró el ancho cielo y luego, el sol bajó. ¡Demonios! ¿Dónde está la prometida tribulación del rayo? Zhu Yao, que había esperado un día entero, se dio la vuelta en busca de ayuda. Maestro, ¿por qué no hubo ningún relámpago de tribulación? Claramente había formado su Azod Core. Cuando llegó el momento de atacar, no llegó, cuando se suponía que no debía atacar, la golpeó deliberadamente. Definitivamente hay un problema con este mundo. Yuyan tampoco sabía qué estaba pasando. Lógicamente hablando, su discípulo estaba de hecho en la etapa Azod, y con la forma de su núcleo, el poder de su tribulación del rayo tampoco debería ser débil, por lo tanto, hizo tales preparativos. Sin embargo, había sido un día entero, sin embargo, no hubo ni un solo movimiento en el cielo. Regresa por ahora. Tampoco tenía otras ideas. Le sucedían demasiadas cosas extrañas a su discípulo, ya se había acostumbrado. Zhu Yao asintió y se arrastró. Aunque, para los practicantes, no ser alcanzado por un rayo era algo bueno, porque tendrían una tribulación menos por la que pasar. Sin embargo, ¿por qué sentía una extraña insatisfacción por haber sido engañada? Espera un minuto. Yuyan de repente extendió su mano para detenerla, y con una expresión severa, miró hacia el cielo. Hay presencia de nubes de tribulación. Zhu Yao inmediatamente levantó la cabeza con ansiedad y también miró hacia el cielo. Actualmente, ya era de noche y el cielo ya estaba medio oscurecido, sin embargo, todavía había un ligero resplandor de luz. Después de mirar por un momento, de repente, vio una nube de tribulación flotando. Pero, ¿por qué el huevo de mamá era tan pequeño? Zhu Yao miró atónito a la nube de tribulación que tenía el tamaño de una palangana. Parecía como si hubiera corrido aquí apresuradamente, ya que flotaba de manera muy cómica. Flotaba hacia ella mientras escapaba aire.
Era como si el escape de un automóvil expulsara gases de escape. En cada bocanada, la nube se encogía un poco, y cuando llegaba por encima de su cabeza, ya se había reducido al tamaño de un cuenco. El punto clave era que la nube también tenía poco sentido de la dirección, ya que accidentalmente pasó flotando junto a su cabeza. Y después de una pausa por un momento, flotó hacia su cabeza. La nube de tribulación finalmente dejó de moverse sobre su cabeza, y luego, como si estuviera preparando algo, se detuvo probablemente por unos momentos, antes de que se pudieran escuchar los sonidos de un crujido. Dentro de las nubes, se liberó un delgado rayo parecido a un hilo, y cayó hacia ella. Y entonces, se detuvo. El rayo de la tribulación se detuvo. Se detuvo en un lugar a 2 pasos de ella. Se sacudió con frustración, y luego, se acurrucó contra su cara. Bachi. Zuyao. Yurian. Bachi. Bachi, tu hermana. No te atrevas a decirme que eres un rayo de tribulación. Desafortunadamente, ese rayo ya había desaparecido, y luego, la nube de tribulación se alejó flotando. La nube se alejó flotando, se fue. Huevo de mamá. ¿Qué diablos pasó? ¿Ustedes son enviados por los cielos para actuar de forma cursi? El dúo maestro y discípulo quedó atónito por un período de unos minutos antes de que finalmente reaccionaran. Yuan. Ah. Nada. Oh. Después de un tiempo, Yuan mantuvo silenciosamente las formaciones en el suelo. Acariciando la cabeza de su discípulo que ya se había sorprendido por completo tonto, de repente entendió un poco por qué su discípulo era tan estúpido hasta ese punto, en realidad era causado por su entorno. Primero, regresa y descansa un poco. Te enseñaré artes místicas mañana. Uned. Un momento después, el deseo de tu hermana. Zuyao se sorprendió. Ella estaba profundamente conmocionada. Recordando a Xiaoyi que había activado el truco de su protagonista, durante la tribulación del rayo que experimentó, toda la secta de la colina antigua fue cubierta por las nubes de la tribulación. Esa atmósfera y esa extravagancia, especialmente ese dragón gigantesco, que emitió un aura imponente con la primera mitad de su cuerpo, y provocó fuertes vientos con la segunda mitad de su cuerpo, con solo recordarlo, pudo sentir la presión dominante que se filtraba. Fuera. Incluso si ella no mencionó el truco del protagonista, incluso Anshuzi, la tribulación del rayo de ese pequeño debilucho, al menos, incluso cubrió toda la montaña de la espada, y los rayos reales del rayo tribulador sonaron a través de las nubes. ¿Por qué el suyo se convirtió en una palangana? Se sintió extremadamente triste debido a la tribulación de la cuenca. Sin embargo, el tiempo aún tenía que pasar. Su maestro ya había aceptado que ella entrara en el reino secreto Tasyoluk. Aunque ella no sabía el motivo de su compromiso, para ella era algo bueno. Tenía que encontrar el espíritu de madera antes que Xiaoyi. Xiaoyi tenía las venas de espíritu dual de metal y madera, y el que ya había obtenido el espíritu de metal, su cultivo ya había aumentado tan rápido, y mucho menos agregando otro espíritu de madera. Ella creía que, para entonces, no había otros humanos capaces de detenerlo de aumentar su cultivo. Por lo tanto, definitivamente no debe permitirle obtener el espíritu de madera. Sin embargo, con su cultivo, no pudo entrar en un conflicto directo con él. Por lo tanto, sin precedentes, Zuyao comenzó a trabajar duro en su cultivo. Parecía haber sacado el impulso que tenía durante sus estudios para sus exámenes de ingreso en el pasado, y continuó cultivándose durante el día y la noche. Y se dio cuenta de que había muchas artes místicas en este mundo, que eran similares a las de los juegos. Como personal de desarrollo de juegos, pudo aceptar los principios con mucha facilidad. Sin embargo, incluso si ese es el caso, todavía pasó 3 años enteros para dominarlos por completo. Estallido. Zuyao fue abatido por cierto maestro, por 3569 veces. Escupiendo las malas hierbas que habían entrado en su boca, Zuyao se puso de pie. Balanceando la espada larga en sus manos, dijo. De nuevo. Volando, se abalanzó sobre él. Siempre había creído que el mejor método para mejorar sus técnicas eran las batallas reales. Por eso, en estos 3 años, lo que más había hecho era recibir una paliza. No, espera un minuto, está haciendo que el maestro entrene con ella. Sin embargo, las diferencias de nivel entre ella y Yuyan no fueron solo por un pequeño margen.
Incluso si ella fuera a competir con él en técnicas puras de espada, básicamente, no podría escapar al destino de quedarse pegada al suelo. Incluso después de 3 años de arduo trabajo, todavía no podía recibir más de un golpe de su maestro. Ella ya se había acostumbrado a eso. Otro estallido resonante. Las 3570 veces. De nuevo. Zhu Yao continuó abalanzándose hacia él. Esta vez, Yuyan no tomó represalias, simplemente agitó la mano y la espada larga de su discípulo voló automáticamente a sus manos. No hay necesidad de entrenar más hoy. Ah. Antes, ¿no habían entrenado siempre hasta el anochecer? Zhu Yao estaba un poco aturdido. Shifu me está tratando demasiado bien, simplemente no puedo creerlo. Yuyan se acercó a ella, extendió la mano y le acarició la cabeza. Sin embargo, frunció el ceño. ¿Todavía insistes en ir a Tasyoluk? Zhu Yao asintió. Tengo que ir. No se atrevió a decir casualmente que iba a salvar el mundo ni nada. Sin embargo, dado que ya había llegado a este mundo, si era algo que podía hacer, haría todo lo posible por hacerlo. Yuyan suspiró levemente y estaba aún más preocupado. ¿Por qué su discípulo no podía ser un poco más estúpido? Mañana es el día en que se abre el reino secreto. Tienes que hacer tus preparativos temprano. Gracias, maestro. Así que por eso detuvo el entrenamiento. Sígueme. Yuyan se volvió y caminó hacia la cabaña. Zhu Yao lo alcanzó rápidamente. Ella lo vio colocar su espada sobre la mesa, e incluso sacó la bola de su propia espada. Después de reflexionar por un momento, sacó otra campana que era tan blanca como el jade y las entretejió. Luego, lo ató a su espada, antes de pasárselo. Intenta insertar tu poder espiritual. Zhu Yao lo recogió con escepticismo y circuló su poder espiritual. Luego vio que la hoja de su espada de repente estaba cubierta por la luz púrpura de un rayo, y ahora era una espada con un rayo imbuido en ella. Esta bola de espada lleva mi huella y podría usarse para bloquear un ataque de pleno poder por parte de los practicantes en la etapa azot y debajo. Y he sellado un rayo de 9 rayos celestiales en esa campana, y mientras inserte su poder espiritual, estará unido a la hoja. Cada golpe de tu espada será igual a usar un solo arte del rayo. Capítulo 49. Partiendo hacia Tasyoluk. Zhu Yao abrió los ojos por la emoción. Este era el 9 rayos celestiales, y con esto, incluso si se encontrara con una bestia demoníaca de un rango más alto que ella, no tendría que tener miedo. Maestro, eres el mejor. Tan conmovedor. Yuyan no respondió, y simplemente extendió su mano hacia su cabello, que ya era un montón de desorden, desordenándolo aún más. Mirando a su estúpido discípulo que seguía sonriendo tontamente, se preocupó cada vez más. Su discípula era tan estúpida, sin embargo, todavía le gustaba ir a lugares peligrosos. En ese entonces, ella ya había perdido la vida una vez, esta vez, él estaba aún más preocupado. No, tengo que darle algunas garantías más. Los peligros en Tasyoluk son generalizados. El maestro no puede estar a tu lado, debes prestar más atención por ti mismo. Esta espada, solo se puede usar para atacar. Tienes que estar en guardia en todo momento. Después de reflexionar por un momento, sacó una túnica mística defensiva de su anillo de almacenamiento. Ponte esto. Zhu Yao miró esa túnica mística dorada y brillante, que brillaba tanto que casi cegaba sus ojos. Habló débilmente. Maestro, esto no es adecuado, ¿verdad? ¿No te gusta? Yuyan frunció el ceño y sacó otro. Entonces este conjunto de túnicas. Se le ha colocado una formación defensiva y es capaz de defenderse de cualquier ataque de Mysticar durante 15 minutos. Este conjunto no era dorado brillante, sin embargo, era de color rojo brillante y púrpura, y estaba bordado con un ramo de flores, como si estuviera dando la bienvenida al año nuevo. Ella no se atrevió a usarlo en absoluto. ¿Tú tampoco lo quieres? Yuyan frunció aún más el ceño y continuó sacando otro. Entonces, Este conjunto no era brillante, ni era de color rojo brillante ni morado. Sin embargo, maestro, ¿por qué diablos hay tantas gemas cosidas en él? No iba a salir a vender mercadería. Zhu Yao miró sin palabras a su maestro que ya había activado el modo River God, y luego, una vez más miró los 3 juegos de ropa en la mesa. Podía ver vagamente las palabras tan tonto escritas en el primer conjunto de ropa, pero tan rico en el segundo conjunto, y date prisa y llévatelo. En el tercer set. Claramente se dirigía a robar un artículo, no quería cambiar su objetivo para robar a un propietario rural.
Finalmente, bajo su firme negativa, su amo solo pudo quedarse con los artículos con pesar, y la miró con una expresión complicada. Mi discípula es tan estúpida que la acosarán cuando salga, ¿no es así? Definitivamente será intimidada, ¿no es así? Ella será totalmente intimidada, ¿no es así? Zhu Yao solo pudo usar el descanso como excusa y escapó. Al tener un maestro al que le encantaba preocuparse, la presión sobre ella era inmensa. Finalmente, fue el día de la apertura del reino secreto Tasyoluk. Zhu Yao organizó algunas necesidades de la vida y se preparó para dirigirse al campo abierto de la montaña principal, para reunirse para la mazmorra de instancia. Justo antes de irse, su maestro apareció de repente de nuevo. El corazón de Zhu Yao tembló, temiendo que una vez más sacara algo de oro y un artículo brillante para que ella lo trajera. Afortunadamente, esta vez, el maestro fue más razonable. Simplemente sacó un collar colgante de jade y lo usó para ella. Debes recordar usar esto en todo momento. No debes salir de tu cuerpo, ¿entiendes? Yulian dijo muy seriamente, y por completo no tenía la mirada irrazonable que solía tener. Zhu Yao sintió instantáneamente que definitivamente debía ser una especie de herramienta mística increíble. Se lo metió en el pecho, lo colocó en una posición que estaba en contacto con su cuerpo y lo palmeó 2 veces. Maestro, no se preocupe. Donde sea que esté el jade, yo también estaré allí. Sin embargo, la expresión de Yulian era un poco extraña, se quedó mirando el collar donde ella colocó el collar por un momento, antes de darse la vuelta y marcharse sin decir nada. Zhu Yao inexplicablemente curvó los labios y se alejó volando de la montaña del bosque de jade con una espada voladora. Después de pasar por el entrenamiento demoníaco en estos pocos años, su miedo a las alturas se había curado por completo. Finalmente pudo convertirse de manera segura en una mujer pájaro. En el momento en que se alejó volando de la montaña del bosque de jade, Yulian lo había sentido. Girando la cabeza, miró hacia la dirección en la que se fue su estúpido discípulo y suspiró profundamente. Como era de esperar, todavía era incapaz de tranquilizar su corazón. De repente, una vez más recordó la escena cuando su discípula colocó el colgante de jade en su pecho, su rostro extrañamente se puso un poco más caliente. ¿Fue por el clima de hoy? Había alrededor de una docena de personas en el grupo, y en realidad también había 4 o 5 discípulas entre ellos. A sus ojos, sin excepción, todos ellos brillaban con luces de amor, y actualmente estaban dando vueltas alrededor de un hombre, conversando con él. La palabra error en negrita en el rostro del hombre, incluso si ella no quería reconocer que él era Xiaoyi, era imposible. Como era de esperar del engaño del protagonista, las mujeres se sentirían incómodas instantáneamente si no se apegaban a él. Pequeño bollo. Su hombro fue palmeado, y cuando Zhu Yao volvió la cabeza, vio a Wang Shuzi. Zhu Yao se sorprendió por un momento, y cuando pensó en eso, fue comprensible. Había formado su Azot Core, así que obviamente, él también iría. ¿Formaste tu Azot Core? Wang Shuzi estaba muy asombrado, después de todo, no vio a nadie formando el núcleo Azot en la secta de la colina antigua en los últimos años. Acabo de regresar de un entrenamiento de campo. Formé mi Azot Core en el exterior. A Zhu Yao se le ocurrió casualmente una excusa. Realmente no deseaba sacar a relucir esa tribulación del lavabo. Veo. Wang Shuzi asintió y luego continuó preguntando con sorpresa. ¿Vas a entrar en Tasyoluk también? ¿Sí? Un reino secreto que solo se abre una vez cada 500 años, obviamente, no me lo puedo perder. Pero, acabas de formar tu Azot Core. Wang Shuzi mostró su desaprobación. Tasyoluk es extremadamente peligroso. Se dice en las leyendas que, incluso un experto en la etapa semidios no estaría completamente seguro al aventurarse en su área central. ¿Por qué no? Mi maestro lo ha aceptado. Zhu Yao interrumpió sus palabras. Wang Shuzi sintió que tampoco era su lugar oponerse a ella. Mirándola un poco preocupado, todavía no pudo evitar recordárselo. Más tarde, cuando entremos, recuerda mantenerte cerca de mí. Está bien quedarse en las áreas exteriores, no te adentres en el centro del lugar, ¿entiendes? Pequeño cobarde, ¿me estás cuidando? Zhu Yao se sintió un poco complácida y no pudo evitar estirar la mano y acariciar a este hombre que era incluso más alto que ella. Entiendo. Mayor, marcial, hermano, Wang. Wang Shuzi se quedó atónito por un momento y simplemente la miró sin comprender. Después de un rato, finalmente suspiró y recuperó los sentidos. Fingió estar enojado y la sermoneó. Dañoso.
En ese momento, realmente pensó que estaba mirando a la hermana mayor Zhu Yao. Como era de esperar, fue porque su obsesión era demasiado profunda. Esta hermanita marcial, nos volvemos a encontrar. De la nada, Xiao Yi apareció. Sus hoyuelos se mostraron cuando le sonrió, e instantáneamente, la trampa del protagonista se activó por completo. Evaluando a Zhu Yao, preguntó con asombro. Hermanita marcial, ¿formaste tu Azot Core? Desde que llegó, la expresión de Wang Shuzi era fea. Aunque el nudo en su corazón se había resuelto, todavía odiaba a la persona a la que odia. Antes de que Zhu Yao pudiera reaccionar, ya se había hecho a un lado y se había insertado con fuerza entre ellos. Mirándolo a la defensiva, con razón jaló a Zhu Yao detrás de su espalda. Tío marcial señor Xiao, lo que dijiste fue incorrecto. Eres el discípulo sucesor personal del soberano Fengyi, de acuerdo con la antigüedad, deberíamos llamarte tío marcial mayor, entonces, ¿cómo podría ser ella tu hermana pequeña marcial? La antigüedad es solo una forma de dirigirse a los demás, no me importa en absoluto. Hacia que Wang Shuzi causara una escena, Xiao Yi estaba un poco disgustado. Al tío marcial mayor no le importa, pero a este joven le importa. No pienses en usar el truco marcial de hermano y hermana para acercarte a ella. Little Bun era la hermana marcial menor de Zhu Yao, tenía que protegerla. Si otras personas supieran de esto, pensarían que no conocemos nuestras cortesías. Como era de esperar, la expresión de Xiao Yi se oscureció. Aunque sabía que Wang Shuzi siempre había estado descontento con él, nunca esperó que Wang Shuzi lo desafiara solo. Como era de esperar, estos llamados discípulos de la secta interior, eran todos los que no conocían el significado de la muerte. Xiao Yi contuvo la ira en su corazón, mirando a la linda hermanita marcial detrás de él que estaba parpadeando con su par de ojos negros como uvas, su tono no pudo evitar calmarse. Pequeña marcial, sobrina, me pregunto de qué montaña eres discípulo. Después de decir eso, sonrió fríamente hacia Wang Shuzi. ¿No dijiste que no podemos olvidarnos de nuestras cortesías? ¿Podría ser que también puedas evitar que una persona mayor haga una pregunta? Capítulo 50. Forasteros que miran la conmoción. Como era de esperar, Wang Shuzi frunció el ceño. No podía ahuyentarlo directamente, y tampoco se sentiría cómodo moviéndose a un lado. Solo podía bloquear frente a Zhu Yao y estaba atrapado en una posición difícil. Zhu Yao sintió que era un poco divertido ver al pequeño debilucho comportarse como una madre gallina protectora, bloqueando frente a ella. Su corazón estaba lleno de calidez y tenía la sensación de mi hijo finalmente ha crecido y sabe cómo proteger a esta anciana. Al ver a un pequeño debilucho tan reconfortante, ¿cómo no podía ponerle cara? Ella fingió toser e hizo todo lo posible para representar una mirada linda, ingenua e inconsciente. Con los ojos muy abiertos, miró directamente a Xiao Yi y dijo. ¿Quién es usted? Xiao Yi. Das Yoluk se colocó en una tierra árida al norte del mundo del cultivo. Debido a la energía espiritual dispersa y los innumerables acantilados en todas partes, sin mencionar a los mortales, incluso los practicantes generalmente no pisarían este pedazo de tierra. Sin embargo, cada 500 años, se abriría la entrada al reino secreto. En el interior, el lugar estaba lleno de energía espiritual y la hierba espiritual estaba muy extendida. Aunque por lo general, las grandes oportunidades irían acompañadas de grandes peligros, cada vez, los diversos clanes y sectas aún enviaban a sus élites para buscar estas oportunidades. Sin embargo, solo los practicantes cuyo cultivo estaba por debajo de la etapa del alma naciente podían ingresar al reino secreto. Entonces, cada vez, los enviados eran todos élites de la etapa Azot, y este era un asunto muy importante para cada secta. Zhu Yao ya había sentido que la cantidad de personas que se dirigían allí desde su secta era lo suficientemente grande, sin embargo, cuando llegó al lugar designado, en realidad vio discípulos de los diversos clanes y sectas que ya se habían reunido en el lugar, e incluso hubo algunos practicantes errantes también. Todo el lugar estaba lleno de practicantes, y ni siquiera vio tanta gente en el torneo intersecta anterior. Ella estimó aproximadamente el número de personas en miles. Los diversos discípulos de la secta fueron dirigidos por sus respectivos practicantes de la etapa del alma naciente. Sus ropas eran uniformes e incluso estaban de pie juntos, por lo que eran fácilmente reconocibles. Los practicantes errantes fueron básicamente segregados, sin embargo, había algunos que estaban en pequeños grupos de 4 o 5.
Esta vez, Ancient Sect envió especialmente a los dos grandes señores de la montaña de Sword Mountain y Talisman Mountain para enviarlos. Junto al señor de la montaña de armas, Zijuan, estaba acompañado por una persona muy familiar. En realidad, era el pequeño Zhao gordo. No esperaba que él también hubiera formado su Azot Core. El pequeño y gordo Zhao actual había mantenido adecuadamente su rasgo único inicial y se había convertido en un gran Zhao gordo. Se desconocía si era por su figura, la mirada arrogante y tiránica que tenía cuando era joven había desaparecido, más bien, parecía bastante agradable y encantador. Parecía tener algo en mente, y no tenía la mirada de emoción y entusiasmo como el resto de la gente en los alrededores. Wang Shuzi había arrastrado a Zhu Yao todo el tiempo, como si temiera que ella se perdiera. En el camino, él le había ordenado repetidamente que se mantuviera alejada de Xiaoyi y que no confiara fácilmente en él. Sus constantes quejas lo hacían lucir exactamente como una madre. Está aquí. De repente, comenzó una conmoción entre la multitud, e instantáneamente, todo el sitio se volvió especialmente ruidoso. La mayoría de la gente ya había levantado la cabeza y mirado hacia el cielo. Simplemente vieron el cielo que inicialmente todavía estaba despejado y tranquilo. De repente, como si algo estuviera siendo destrozado, apareció una grieta gigantesca, como si estuviera dividiendo todo el cielo en dos mitades. La grieta se hizo cada vez más grande, y solo cuando creció el tamaño en el que una docena de personas pudieron entrar al mismo tiempo, finalmente dejó de expandirse. La gente de abajo no pudo esperar más, ya que sacaron sus espadas una tras otra y volaron hacia la grieta. Sin embargo, los que se movieron fueron solo los practicantes errantes. Después de todo, los discípulos de las diversas sectas todavía tenían que prestar atención a sus cortesías, y aún permanecían inmóviles en sus posiciones originales. Un practicante de la etapa del alma naciente se acercó y sonrió a las dos personas que vinieron a liderar el grupo de la secta de la colina antigua. Queridos reverendos, ya que hay tantos discípulos de su secta de la colina antigua, ¿por qué no ingresa su grupo primero? Zijuan parecía haber estado esperando estas palabras y no se negó. Se volvió y dijo a los 50 discípulos de Azot que estaban detrás de él. Este viaje será peligroso, todos, recuerden no actuar imprudentemente en todo momento. La entrada se cerrará en un mes, todos deben apresurarse a regresar antes de que se cierre la entrada. Las voces de todos estaban al unísono mientras respondían. ¿Sí? Zijuan agitó la mano y los discípulos convocaron sus espadas voladoras una tras otra, volando hacia la entrada. Ten cuidado, sígueme de cerca. Wang Shuzi se volvió hacia atrás mientras hablaba, y luego, tiró de Zhu Yao mientras volaban hacia la entrada. Cuando entró en la entrada, el colgante de jade en el cuello de Zhu Yao brilló por un momento, antes de volver instantáneamente a su aspecto inicial. Sin embargo, nadie se dio cuenta de esto. Después de entrar, lo que apareció a la vista fue un escenario diferente. Al frente había un enorme bosque donde sus límites no se podían ver con una sola mirada. Los discípulos que entraron antes ya se habían dispersado, y en su posición actual, solo había una docena de discípulos de la secta de la colina antigua que acababan de entrar. Zhu Yao, que estaba acostumbrada a seguir a un grupo, naturalmente también voló, sin embargo, se dio cuenta de que se estaban despidiendo. Parecía que estas personas ya se habían decidido por sus grupos desde el principio, y ya se habían dispersado después de entrar al interior. Zhu Yao, que se quedó atrás, se quedó un poco sin palabras, mientras tiraba de Wang Shuzi a su lado. ¿Con quién vamos a ir? Wang Shuzi señaló a Xiaoyi frente a él, y su expresión era un poco infeliz. El maestro me había dado instrucciones de seguir al grupo del tío marcial mayor Xiao. Zhu Yao miró a Wang Shuzi, quien no estaba muy dispuesto, sin embargo, en su corazón, estaba un poco feliz. Ella no sabía la ubicación exacta del espíritu de madera, y en su sueño, simplemente vio que Xiaoyi lo encontraría en una ruina antigua. Sin embargo, en cuanto a la ubicación de esa ruina, todavía no la conocía. Y todavía estaba preocupada por no tener una excusa para seguir a Xiaoyi justo antes. El pequeño y gordo Zhao fue el último en ingresar al reino secreto, y en el momento en que aterrizó, corrió hacia una dama vestida de verde entre la multitud. Hermana de las marciales jóvenes Luza. Su figura era de gran tamaño en primer lugar, cuando se apretó, instantáneamente empujó a los pocos discípulos a su lado a unos pasos de distancia. La practicante cuyo nombre fue llamado, frunció ligeramente el ceño por un momento, sin embargo, ella todavía le respondió con una sonrisa educada. Hermano mayor marcial Zhao.
Sin embargo, el pequeño gordo Zhao no se dio cuenta y comenzó a charlar con más entusiasmo. Hermana Junior Marcial, ¿ya estás en un grupo? Si no. Hermano mayor Marcial Zhao, ya he decidido estar en el mismo grupo que el tío mayor Marcial Xiao. Antes de que pudiera terminar lo que quería decir, Lucha lo interrumpió. Luego, con razón, dio un paso hacia un lado y se paró junto a Xiaoji. Es así. El pequeño gordo Zhao se deprimió por un momento, luego, de repente, como si hubiera pensado en algo, continuó. Está bien, por cierto, todavía tengo que encontrar un grupo, ¿por qué no me uno a tu grupo también? Sobrino de las artes marciales juveniles Zhao. Xiaoji se rió con frialdad. Ambos tuvieron una pelea entre ellos en primer lugar, y actualmente, su voz se volvió aún más fría. Aún es mejor que sigas al resto de los discípulos de Weapon Mountain. Hay muchas personas en nuestro grupo, me temo que sería demasiado inconveniente para usted y es posible que no podamos atenderlo. Estas palabras no solo contenían rechazo, sino también desprecio. La cara del pequeño y gordo Zhao se puso un poco rígida. Mirando a Lucha frente a él, sus ojos revelaron una cierta cantidad de obsesión, y contuvo la ira dentro de él que estaba a punto de explotar. Mayor Marcial Tío Xiao, está bien. Puedo hacerme cargo de mí misma. Como ya lo había dicho de esta manera, Xiaoji tampoco podía rechazarlo más, y solo podía permitirle seguirlos en silencio. Zhu Yao, que estaba mirando a un lado, se sintió un poco indefenso. Esto fue realmente un giro del destino. Cuando los dos todavía eran pequeños cobardes, Xiaoji había sido intimidado por el pequeño y gordo Zhao un par de veces. Ahora, sus roles en realidad se invirtieron. Sin embargo, al ver la forma en que actuaba el pequeño y gordo Zhao, parecía que realmente le gustaba esa chica llamada Lucha. Es una pena. Zhu Yao miró a la chica que seguía de cerca a Xiaoji, y solo tuvo un pensamiento. Mientras las flores que caen anhelan el amor, el arroyo sin corazón balbucea sobre el amor no correspondido. ¿Qué estás mirando? Wang Shuzi la vio negar con la cabeza y luego suspirar, una y otra vez. Estoy mirando la conmoción allí, por supuesto. Zhu Yao señaló al frente. Gracias por escucharnos, no se olviden de suscribirse y compartir, dar me gusta y nos vemos.